actualidad se observa una rivalidad económica y política entre los bloques liderados por China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Los principales intereses económicos en conflicto son el suministro de energía, la inversión en infraestructura, el comercio, las sanciones económicas, la propiedad intelectual y la exportación de armamento. China y Rusia han fortalecido su cooperación en materia de energía, lo que ha llevado a un aumento en las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia por parte de China, lo que ha sido vista como una amenaza para la Unión Europea y Estados Unidos. Además, la iniciativa One Belt One Road de China ha sido vista con recelo por los países occidentales. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se han intensificado en los últimos años, con Estados Unidos acusando a China de prácticas comerciales desleales y violaciones de propiedad intelectual. Estados Unidos y la Unión Europea han puesto sanciones económicas a Rusia por su anexión de Crimea y su papel en el conflicto de Ucrania. Los países occidentales han acusado a China de robo de propiedad intelectual y transferencia forzada de tecnología. Por otro lado, Rusia ha utilizado la exportación de armamento como medio de fortalecer sus relaciones con los países en conflicto. Asimismo, el conflicto entre estos bloques tiene consecuencias importantes, tanto a nivel regional como mundial. En términos económicos, las sanciones económicas y la competencia global han generado costos significativos para las empresas y los consumidores. Además, la rivalidad entre los bloques ha llevado a una fragmentación del sistema económico global. El conflicto ha intensificado las tensiones geopolíticas y militares en varias regiones del mundo, lo que ha llevado a una polarización política mundial y una pérdida de confianza en las instituciones multilaterales. La alianza Rusia-China está desafiando a los liderazgos de Estados Unidos en la política global y puede reforzar la influencia de ambos países en regiones estratégicas. El conflicto también tiene implicaciones profundas para la gobernanza global y la democracia. En resumen, el conflicto tiene implicaciones profundas para la seguridad, la economía, la política y la gobernanza pública. Asimismo, en este conflicto comercial, varios actores internacionales han tenido un papel importante. La Organización Mundial del Comercio ha sido objeto de críticas por ambas partes. El bloqueo del nombramiento de nuevos jueces del órgano de apelación de la OMC por parte de la administración de Trump ha obstaculizado el proceso de resolución de disputas. La Organización de las Naciones Unidas ha llamado a la cooperación y el diálogo para resolver los conflictos internacionales y alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Unión Europea ha fortalecido su colaboración con los otros actores internacionales, como Japón, Corea del Sur y Australia, para enfrentar la creciente competencia y proteger sus intereses económicos. Además, ha promovido la firma de acuerdos comerciales con otros países, como el Acuerdo de Asociación de la Transpacífico, para reducir su dependencia de los mercados de Estados Unidos y China. Las corporaciones transnacionales también juegan un papel importante para el conflicto, ya que han sido objeto de creciente escrutinio regulatorio en ambos bloques. La Unión Europea defendió la necesidad de establecer un marco regulatorio más efectivo para abordar los desafíos de la globalización y garantizar que las corporaciones transnacionales respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Asimismo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de impulsar la manufactura estadounidense para competir con China, pero esto no tuvo el efecto deseado. En su lugar, aumentó los precios de sus productos y perjudicó a las empresas y consumidores estadounidenses. Además, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China llevaron a una reducción en el comercio global, lo que afectó a los países que dependen en gran medida de este comercio. Finalmente, la industria manufacturera ha sido un campo de batalla en la competencia entre China y el resto del mundo. La estrategia de fabricación de China en 2025 ha sido objeto de críticas por otros países que temen que esto les haga perder empleos y competencia. En conclusión, los actores internacionales tienen un papel importante en este conflicto y la cooperación y el diálogo son esenciales para poder abordar estos desafíos globales. Análisis del sector económico nacional afectado en el sector de manufactura. Según el sector de manufactura en el Perú, está representado por un 23% del PBI, en la cual destacan tres de sus industrias que están fuertemente vinculadas, que son la minería, la pesca y la agricultura. Asimismo, el Banco Mundial indica que el crecimiento de la industria de manufactura está relativamente estable durante los últimos años. También se espera a futuro que la manufactura siga impulsando la inversión tanto en la innovación tecnológica como en la elaboración de procesos de producción. Principales indicadores del sector de manufactura. Bueno, estos indicadores económicos son medidas que sirven para evaluar el desempeño y analizar la economía de un país. Estos indicadores pueden ser, por ejemplo, como el PBI, la tasa de desempleo, puede ser la tasa de inflación. En este caso hemos evaluado lo que es el índice de producción de manufacturera, en la cual cayó en 1.27
en febrero del 2023 con respecto a febrero del 2022. Este dato ha sido sacado del Ministerio de Producción. Relevancia en la producción nacional. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, indica que la producción nacional en el mes de febrero registró una disminución del 0.63% con respecto al mismo mes pero del año anterior, siendo los sectores más afectados como el de la construcción, telecomunicaciones, financiero y manufactura. Todo esto se vio afectado por la prolongación de conflictos sociales como por ejemplo la paralización de labores, bloqueo de carreteras, cierre de mercados, etc. Asimismo, según los datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, se puede observar que el sector manufacturero tuvo una ponderación más alta a comparación de los otros sectores, con una puntuación del 16.52%, lo cual significa que ha abarcado en distintas partes del país. Relevancia en la generación del empleo en el país. Bueno, la industria manufacturera en los últimos años ha presentado un constante crecimiento, teniendo presencia en distintas empresas nacionales como internacionales. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, indica que el incremento del empleo en este sector es un ponderado de un 3.5% en junio del 2022, en la cual sus principales actividades en este sector manufacturero han sido lo que es la fabricación de alimentos, bebidas, productos químicos, textiles, prendas de vestir, entre otros. Por otro lado, también recalcar que la industria manufacturera registró un incremento de un 7% en el mes de enero, en la cual le permitió más que nada abarcar y preservar a más de 1.5 millones de empleos en este sector. En el peruano se pueden identificar varias regiones que desempeñan un papel importante para el sector manufactura en el Perú, cada una aportando de manera significativa a esta importante actividad económica. A continuación se mencionarán aquellas regiones, para ser específicos, las 5 primeras, en las cuales se concentra la mayor cantidad de empresas manufactureras en el Perú, de manera que podemos cuantificar el nivel de producción que existe en estas. Bueno, la primera sería Lima, en la cual se encuentran el 51.9% del total de empresas en el Perú. La segunda sería Arequipa, con un 6%. La tercera, La Libertad, con un 5.6%. En cuarto lugar estaría Puno, con un 3.5%. Y en último lugar estaría Junín, también con un 3.5%. Principales empresas exportadoras del sector manufacturero del Perú. En primer lugar tenemos a Indeco S.A., con un 89.22% del total valor FOB exportado entre el periodo de enero 2020 hasta abril 2023. En segundo lugar estaría Industrias Electroquímicas, con un 8.36%. En tercer lugar, Industrias Textiles Ortega, con un 0.6%. Y en cuarto lugar, Corporación Textil Panduro, con un 0.53%. Y por último, en quinto lugar, Aserradero Estrella del Oriente, con un 0.31%. Los principales competidores internacionales. Primero mencionaremos los 5 primeros países que suponen mayor competencia para nosotros, o sea, aquellos países que tienen mayor producción. Esta data fue recopilada a través del Banco Mundial. Bueno, en primer lugar tenemos a China, en segundo lugar a Estados Unidos, en tercer lugar a Japón, en cuarto lugar a Alemania y en quinto lugar a la India. Ahora pasando con las empresas, cuyo ranking fue recopilado a través de, el Global Forbes 2000. En primer lugar tendríamos a la empresa Berkshire Hathaway, que es una empresa de Estados Unidos. En segundo lugar a Apple. En tercer lugar a Toyota, la marca de carros. En cuarto lugar a Samsung. Y en quinto lugar a ExxonMobil. Avanzando con las principales inversiones extranjeras directas al sector nacional, que en este caso sería el sector de manufactura. Primero vemos, como se puede observar en la tabla, hemos recopilado datos del Ministerio de Economía y Finanzas que nos indican cuáles son los principales países que tienen IED en el Perú, ¿no? En primer lugar, como se puede apreciar, estaría España. En segundo lugar, Reino Unido. En tercer lugar, Estados Unidos. En cuarto lugar, Holanda. Y en quinto lugar, Chile. Sin embargo, estas inversiones son de manera general y no enfocadas en el sector manufactura. No obstante, dentro de la MEF misma pudimos ubicar otro cuadro que nos indica exactamente cuál es el porcentaje total de las inversiones que se dirige a cada sector. En el caso del sector manufactura, o también llamado sector industria, este sería del 15.08%. En la actualidad, el sector manufacturero brinda más de 380.000 puestos de trabajo y aporta el 38% de las exportaciones no tradicionales. Este sector es muy importante ya que ayuda a desarrollar e impulsa la innovación
valor agregado y es el motor principal para muchos otros sectores productivos nacionales. Por otro lado, existen retos laborales que enfrentan las empresas peruanas. Las compañías peruanas presentan acceso limitado a capital de trabajo, lo que genera grandes costos, 2 o hasta 3 veces más que las empresas, por ejemplo, las estadounidenses. Antes de exportar, se debe analizar la cadena de valor y encontrar la manera más eficiente de esta para poder ser más competitiva en el mercado. Con respecto al impacto de los bloques señalados anteriormente, estos presentan una suma importancia frente al sector nacional manufacturero. Esto se debe al gran poder que existe entre los países de China y Estados Unidos frente al mercado peruano. Las variaciones de los precios del sector manufacturero se ven afectados debido a la incertidumbre por conflictos comerciales mencionados anteriormente entre los bloques liderados por Rusia, China y Estados Unidos y la Unión Europea. Por ello es de interés que exista una solución frente a estos conflictos con el fin de crear una mejor organización para lograr un consenso. Asimismo, los bloques occidentales son los que presentan mayor interés a esta problemática, ya que gran parte de países pertenecientes a la OTAN y ONU son los más afectados, golpeados y ocasionan perjuicio frente a su estabilidad y crecimiento económico. Con respecto a Perú, el sector de manufactura, entre otros, ha sido afectado debido a los conflictos militares entre Rusia y Ucrania, creando tensión e incertidumbre en la variación de precios de los productos y materia prima. Por ello, las organizaciones internacionales son los responsables de tomar medidas para afrontar los golpes políticos, comerciales y militares que terminan afectando a naciones ajenas. A continuación vamos a hablar sobre el análisis FODA del sector nacional manufacturero enfatizado en la coyuntura internacional. Una de las principales oportunidades que hemos observado es que el gobierno busca impulsar el crecimiento sostenible mediante la innovación tecnológica verde en todos los sectores, incluyendo el sector manufacturero. Una de las amenazas importantes hemos encontrado que Rusia presenta desafíos frente al desarrollo de la economía china, lo que expresa como una posible cooperación entre ambas naciones. Una de las debilidades más importantes es que durante el 2010 el vencimiento de las cuotas impuestas por Estados Unidos a las confecciones chinas y otras actividades manufactureras produjo que los productos peruanos pierdan participación en el mercado americano. Asimismo, en las fortalezas, Estados Unidos aprobó medidas fiscales por más del 9% del PBI con el fin de reactivar el consumo privado y permitirá la recuperación de la demanda global del sector manufacturero peruano. Análisis del impacto ambiental y social del sector manufacturero y posibilidades de conflicto social. En el presente trabajo de investigación, evaluamos de que sí existe un gran impacto ambiental en el sector manufacturero. Esto es debido a las emisiones gaseosas, residuos sólidos, efluentes líquidos y residuos, además de la presencia de fábricas industriales cerca a la población, lo cual genera un daño a la salud por la producción de químicos, entre otros. Es por ello que los Ministerios de Producción y del Ambiente decidieron implementar un reglamento para poder tener un comercio interno y las actividades de la industria manufacturera de forma eficiente y sostenible. Su objetivo es regular y promover la gestión ambiental y poder así también aprovechar los recursos naturales y una conservación sostenible de ellos mismos. También se implementaron protecciones ambientales, donde se promueve acuerdos de producción sostenibles y se busca la prevención de catástrofes. Por otro lado, en el tema de los conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado 132 conflictos socioambientales, los cuales fueron registrados en el mes de febrero en las minas de Moquegua, Pasco, Cuajane y Atacocha, lo que ha involucrado pérdidas y ha perjudicado la economía nacional, ya que se estimaba un crecimiento de hasta el 12% sin conflictos sociales, y a causa de ello el crecimiento solamente fue de 2,3%.